El dato dice que el 30% de los uruguayos consume tabaco de manera habitual, más de un 10% cannabis, un 6% cocaína y el 1% tiene problemas con el juego. Paralelamente, los datos advierten que nuestro país está en el primer lugar en América Latina y entre los 10 de mayor consumo a nivel mundial en materia de psicofármacos. En Dato y Relato, es tiempo de hablar de adicciones con Julio Pata Aizmendi. Pata querido, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, aquellos que nos siguen a través de Instagram, recordemos nuestro perfil en Instagram es @dato y relato, y aquellos que también te siguen a vos en Twitter, ¿no? ¿Cómo era tu cuenta en Twitter? @Pata Aizmendi, fotografía. @Pata Aizmendi, fotografía y ahí. Porque tenés que hacer uno de este kiosco. Sí, claro. Tenés 2x1. 2x1. Bueno, porque recordemos que además de ser terapeuta en adicciones, el Pata es uno de los fotógrafos más reconocidos de este país. Sí, cómo no. Bueno. Cómo no. Mediáticos, seguro. Sí, bueno, Mediáticos, seguro. Sube y baja eso. Ahí viene. Bueno, Pata, aquellas personas que nos siguen en las redes, a vos o a nosotros, habrán visto que adelantamos cuál es el tema de la columna de adicciones que te trae hoy por acá, que es... Bueno, yo lo titulé ¿Qué me dio y qué me quitó el consumo? ¿No? A los adictos, ¿qué les da y qué le quita? Un poco la idea de la columna de hoy fue como hacer un raconto de la experiencia que he tenido trabajando, no solo en la clínica, en consultorio, sino también trabajando, sobre todo en esta cuestión de empezar a instaurar ese concepto de que es una enfermedad que atraviesa absolutamente todo el espectro social, ¿no? Pobres, ricos, izquierda, derecha, cualquier orientación sexual. Todas las personas con esta enfermedad viven y transitan lo mismo, más o menos lo mismo, y terminan más o menos en los mismos lugares. Entonces me puse a pensar y a recabar información y a ver todas mis anotaciones y escritos y cosas. Y bueno, lo titulé así porque es bastante interesante cuando se plasma en el papel, y ahora lo vamos a compartir, cómo lo que en teoría el consumo para un adicto le da o piensa que le va a otorgar o le va a dar, es la nada mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que la mayoría de los adictos cree que le va a dar? Energía, placer... ¿Qué? Está buenísimo. Bueno, en teoría estaría bueno pensarlo así de una manera, ¿no? Cuando uno piensa qué busca el adicto cuando consume, ¿no? A qué apunta, qué está esperando, qué beneficio le va a dar. Por llamarlo de una manera, la sorpresa es que cuando vos te entrevistás, tenés sesiones, charlas con ellos y trabajás, cuando en una pizarra ponés de un lado una columna que dice qué me dio y qué me quitó, son cosas muy similares, o sea que cuando se ven plasmados, cuando van... Esto, por ejemplo, ¿cómo son cosas muy similares? Claro, por ejemplo, ahora, esto fue trabajando, por ejemplo, con personas liberadas, ¿no? Estaban presas, adictos que estuvieron presos, que salen en libertad y que hacíamos talleres con ellos, ¿no? Entonces, desde la palabra, desde el pensamiento mágico, que es una cuestión que atraviesa a todos los adictos, ¿no? Una fantasía, es una ilusión, porque en verdad es una ilusión, no es real, porque el adicto cada vez termina más abajo, va perdiendo más cosas, y en su consumo sigue porque tratando de obtener algo que ya no lo va a obtener más. No solo en la parte, en su parte mental, en su idea, en su ilusión, sino también en la parte del consumo mismo, ¿no? Las dosis que un adicto consume son cada vez mayores para intentar igualar o equiparar o igualar a la primera dosis. Lo paso en limpio. Una persona empieza consumiendo de una manera y termina de otra. Si una persona consumía 1 de cualquier cosa, después necesita consumir 3 para igualar ese 1, después 5 para igualar ese 1. Claro, porque el organismo asimila y ya necesita más para sentir lo mismo. Absolutamente. Lógico. Parece lógico. Claro. Absolutamente. Y eso hace que la problemática aumente. Claro, y empieza en esa espiral descendente donde ya no va a volver nunca a ser lo mismo de ese primer momento. Y siempre está la misma ilusión de poder llegar a encontrar ese estadio que en principio lo encontró, o el consumo de sustancias, en este caso, le dio. ¿Y qué es lo que te dio ese informe que hiciste? Mirá, vamos a empezar por lo que se le preguntó, y yo le preguntaba, y nos entrevistábamos y charlábamos, hacíamos talleres, que pusieran libremente qué ellos pensaban que el consumo les había dado, ¿no? Y arrancaban con mucha fuerza, como con ese primer pensamiento de ilusión, pero cosas que el consumo a estos adictos en carrera les dio fue tristeza,
pérdidas, dolor, angustia, soledad, enemigos, nada, obsesiones, sufrimiento, culpa, vacío, pena, desesperanza, frío, hambre, adrenalina, entrecomillado, cómo enfrentar a mi familia y paranoia. Nada positivo. Nada positivo. Y esa la pregunta es que en teoría les dio el consumo, ¿no? Entonces cuando ven reflejado y empezamos a trabajar lo que ellos mismos ponen, ¿no? Porque es lo que decía, arranca como una ilusión, con unas ganas de decir, bueno, justificar por qué consumían, se encuentran que no hay ni una sola cosa, ni una, positiva y que haya que justifique su consumo, o que ese consumo que ya transitaron o que siguen transitando le haya traído algún tipo de beneficios. En verdad, no trajo nada, solo trae desesperanza, pérdida, bueno, todas estas cosas que fui enumerando, ¿no? Ahora, Pata, te hago una pregunta. Sí. A veces uno, cuando vemos por la calle de Montevideo, en cualquier calle, en cualquier barrio, cada vez más personas con pasta base, ¿no? Sí. Y los ves a cualquier hora, en cualquier esquina, en todos lados. Y a veces uno puede razonar y decir, bueno, la gente que está en situación de calle, la mayoría de ellos está en situación de calle, es como que esos, no sé cuántos minutos dura el efecto, 1, 2, 5, no sé. Sí, depende del consumo. Pero ponele 5 minutos. Uno dice, bueno, tratando de entender por qué lo hacen, dice, capaz que en esos 5 minutos se olvidan de que están en la calle y entonces por ese sería el motivo de evasión que ellos pueden utilizar para zafar de lo que están viviendo por lo menos por 5 minutos. Sí. Quizás esa cabecita es la de las que no es lógica para los que no consumimos, digamos, en ese caso. Pero ¿es algo así? ¿Ellos lo ven así? ¿Vos que has hablado con ellos? Te lo contesto simplemente y bien clarito. Y está buenísimo lo que decís. En verdad, eso que vos, por ejemplo, hay como una cuestión como más visible, porque salir acá 18 de julio, cualquier situación lo vemos. La misma situación de escaparse, de evadirse, de no estar, me ha tocado enfrentarlo con X barrio, no lo voy a nombrar, o un barrio muy pudiente, con personas atrincheradas, con consumo de cocaína, 1 mes y medio sin poder salir de su casa. Ajá. De alto poder adquisitivo. Que no necesitan, digamos, absolutamente nada. Y estaban escondidas abajo de su cama, y no pueden salir abajo de la cama porque se iluminaban con una linterna para consumir. 1 mes y medio así cuando yo me encontré con esa persona, por ejemplo. Qué increíble. Como otros ejemplos, ¿no? Entonces, a lo que voy un poco es eso, ¿no? Por eso vuelvo a lo primero. Atraviesa todo. No estigmatiza. Es algo que abarca a todos. Absolutamente a todos. A todos, a todas las personas. Poder adquisitivo, género, clases sociales, o sea. No, hay una cambia la sustancia. Sí, cambia la sustancia, en algunos casos, en otros no. Bueno, también el consumo de pasta base arriba, yo lo vi, ¿Sí? Lo he visto. Porque es descendente la espiral, ¿no? Es descendente, es una enfermedad que muta y cambia, entonces hay una ilusión como de, bueno, consumí esto, voy a cambiar para esto, después de esto cambio esto. O sea, para subir, para bajar, para el costado, para el otro costado, por si estoy triste, por si estoy contento, si estoy eufórico. O sea, siempre cualquier situación o estado de la vida que te toca enfrentar, siempre hay un consumo para eso, ¿no? El contento, el alegre, el feliz, para distender, para no distender. Estoy contento, voy a festejar con esto. Lo que sea, siempre hay una excusa. Estoy triste, me quiero levantar con esto. Claro. Para los adictos, reitero, el consumo es cero, porque en verdad el camino es vivir limpio, ¿no? Atravesar la vida tal cual es. Atravesando un montón de situaciones y emociones que, bueno, que ese es el camino realmente, y ese es el verdadero desafío, ¿no? Dejar de consumir es muy fácil al lado de vivir sin drogas. De nuevo, ¿Cómo? Lo que puede parecer como una cuestión que es difícil, no dejar de consumir, al lado, después de aprender a vivir sin consumo de drogas, el dejar de consumir en primera instancia, después con el diario del lunes, es fácil al lado de aprender a vivir sin consumo. Vos decís que tomar la decisión es relativamente difícil, fácil comparado con o sea, vivir después sin drogas. No tener que consumir al el día a día. Claro, el solo por hoy, ¿no? Con la cotidianeidad, sobre todo los primeros tiempos, ¿no? Porque en verdad... ¿Cuánto tiempo dura el periodo de abstinencia que famoso que se le llama? Bueno, se recomienda 90 días, ¿no? En cualquier sustancia. En los grupos anónimos se dice 90 días, 90 reuniones, ¿no? En cualquier sustancia, sí, claro. Droga, alcohol, lo que sea. Claro. Que es lo que el cuerpo más o menos demora en tratar de limpiarse. 90 días. Más o menos, pero en verdad varía y tampoco es lineal, porque esto va acompañado también de un estado, de una forma de estar acompañado, de transitar ese camino, ¿no? Ahora cuando hablemos de lo que me quitó, ¿no? Después de esta otra columna, vamos a hablar también eso, ¿no? Porque en verdad habla mucho de eso. Sí, capaz que les parece que está bien,
Recién hablamos de lo que me dio, ¿no? Qué cosas le ha dado el consumo a los adictos. Y después cuando trabajamos qué le quitó, ¿no? Como sería como la inversa, dijeron todo. La familia, la paternidad, la libertad, la felicidad, la paz, mi vida anterior, ¿no? Mi vida antes del consumo. La sonrisa, el trabajo, los amigos, las ganas de vivir, el dinero, la salud, el tiempo libre, mis hijos y la dignidad. Entonces nos encontramos con 2 columnas donde en teoría es qué me dio y qué me sacó, y en ninguna de esas 2 columnas que las personas en consumo y algunas recién empezando un periodo de abstinencia y un camino de recuperación dijeron, pueden recapacitar y darse cuenta de que ninguna de las cosas le dio, ¿no? Fue igual lo que le dio que lo que le quitó. No hay ni un solo extracto ni una cuestión sola buena. Es muy llamativo eso, siempre pasa. Nada bueno. Le habrá dado al principio algún momento ¿no? Pero es muy, muy, muy pequeño. Lo que pasa que la mente de un adicto tiene una característica, entre otras, muchísimas, pero esta es muy importante, que es la mentalidad selectiva, ¿no? La mente selecciona los momentos que consumió con éxito, que disfrutó en teoría, que pasó bien, ¿no? Por eso es una cuestión todo el tiempo de repensarse y trabajar sobre uno, porque en verdad la mente automáticamente recuerda del momento en que consumió y le fue bien. No recuerda cuando terminó preso, sin casa, en una pensión, preso, lo que sea, ¿no? Es una cuestión muy característica de los adictos que pasa eso. Por eso hay que refrescar constantemente. Porque cuando uno empieza el camino de la recuperación y estar limpio, acumula tiempo, bueno, ¿no? Empiezan esas cuestiones como, bueno, las reservas, que la vamos a hablar en una próxima columna, que tiene que ver con eso. Unos permisos, entre comillas, que se da al adicto, que bueno, si pasa determinada cosa, me doy ese permiso para consumir, porque no sé qué. Y automáticamente empieza de nuevo, porque no empieza a consumir en el momento de cero. Ya arranca a consumir encerrado en un cuarto, sin ver a nadie, absolutamente para él, y cada vez más aislado. Y el permiso se transforma en rutina. Claro, porque en verdad justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con una forma de la mente de procesar las cosas donde levantás la primera y ya automáticamente te autoengañás. Claro, si no hay primera, no hay segunda, no hay tercera, no hay 4 días, no hay pérdida de trabajo, no hay pensión, no hay muerte. Pata, vos has hablado siempre del solo por hoy, ¿no? Sí. ¿Eso funciona con cualquier sustancia? Sí, yo creo que funciona con cualquier sustancia y con cualquier persona de nosotros que quiere vivir la vida así a veces, ¿no? A todos nos pasa, siendo adictos o no adictos, muchas veces estamos como entre el pasado y el futuro, ¿no? Entre la angustia del pasado y la ansiedad de lo que no vino, ¿no? Y siempre estamos como vibrando así en eso, ¿no? Y nos cuesta mucho en el aquí y ahora, ¿no? A veces lo podemos emplear, a veces no, la vida tiene esas cosas, pero lo que pasa que en el caso de los adictos puntualmente tiene eso, ¿no? Lo que no pude, las cagadas que me mandé, la gente que lastimé, lo que perdí, el daño que hice. Y adelante, que es el futuro, es lo que no voy a poder, lo que no sé nada, no conozco nada, qué será de mí, nadie me quiere, Entonces es eso, ¿no? Uno si se enfoca en esas 2 cosas, se pierde lo que está acá, el solo por hoy, eso, ¿no? Por eso tiene que ver con una filosofía de vida, ¿no? Hoy no consumí, ayer ya pasó, mañana no vino. Y así para todos, en verdad, ¿no? Muchas veces nos pasa atravesar cosas en la vida donde podré, no podré, tengo miedo, es humano, pero bueno, el solo por hoy nos asegura que bueno, que estamos en el aquí y ahora, que vamos a hacer todo lo posible para que funcione o salga o estemos o lo que sea en el momento, ¿no? Bata, ¿hay algún, de esa investigación que vos hiciste con los privados de libertad, ¿hay alguna investigación que hayas hecho respecto al porcentaje de los que se curaron, digamos, y no volvieron Bueno, que se curaron no, que pueden mantenerse limpios, que están en recuperación. Okay, sí. Yo no tengo personalmente una estadística. Hay muy pocas estadísticas y no hay actualizadas, ¿no? Siempre se habla hay que ser cuidadoso en esto, ¿no? Hay como una cuestión media mítica de que tanto porcentaje de privados de libertad, pero en verdad cifras concretas no las hay, al menos yo no las tengo. Pero a mí mi experiencia trabajando en la Dirección Nacional del Liberado, con los grupos de recuperación, te podría decir que la gente que se acercó a los grupos, que fue mucha, y yo tendría que decir que un 40 o un 50% de la que yo tuve un seguimiento y me los he encontrado, han podido salir. A otros han recaído, otros les perdí la pisada, y otros directamente lo intentaron y no han podido. Ojalá hayan podido salir, pero en verdad es un poco así, ¿no? Lo que pasa es que la reconstrucción empieza de un lugar casi como una construcción. No es que reconstruyen o retoman algo que tenían en su vida. Muchas veces vienen de eso, vienen de núcleo de familia de consumo,
de adicción en la familia siempre hubo. Entonces son generaciones de consumo, ¿no? Que repiten, como nos pasa a todos los humanos muchas veces, que repetimos una cuestión familiar, un mandato familiar, ¿no? Un patrón. Pasa todo el tiempo eso, ¿no? Pero no solo con el consumo de drogas, con la cultura delictiva, ¿no? Que está muy unida al consumo, ¿no? Ahora con todo esto que está pasando con el gobierno, con esto que hubo, pasa eso, porque hay que afrontar ese problema, ¿no? De las estructuras de pensamiento, de los modelos de pensamiento. Y es muy difícil porque en verdad está muy masificado y muchas veces es eso, ¿no? Dentro de una celda de 7, 8 personas son alguien y afuera, lamentablemente, les cuesta mucho insertarse en esa sociedad. Entonces tiene que ver con otras cosas. Y el consumo termina siendo una cuestión naturalizada, ¿no? Como dicen en la jerga, encanicarse, ¿no? Tomar las pastillas, estar todo el tiempo en un estado como fuera de uno. Todo el tiempo es eso. Consumo siempre va a haber en las cárceles, todo el tiempo hay. Desde todo tipo, ¿no? Desde el escabio, la bebida que preparan con fruta y ese tipo de cosas, donde macera y ya produce el efecto de una bebida alcohólica. Y después con todo el tipo de consumo que puede entrar y no. Hay mucha fantasía con esto, pero el consumo siempre está presente. Entonces, el tema es que cuando salen esas personas de la privación de libertad, salen no solo arrasadas en cuanto a su sistema familiar, pérdida de contacto con la familia, muy poca cultura del trabajo, y realmente hacen ese circuito, están un tiempito afuera y entran enseguida. Desnorteados totalmente. Absolutamente. Entonces, y el consumo se vuelve una opción, volver a lo mismo, a lo conocido, ¿no? Y cómo será esta enfermedad que ya sabiendo dónde terminan, porque nunca hubo un éxito en el consumo, o terminaron presos, terminaron perdiendo sus familias, o cualquiera de todas estas cosas que he enumerado, se repite. Y es como que pierden el miedo, ¿no? La sensación de miedo está anestesiada. El miedo viene después de dejar de consumir, porque las emociones están... Digo, mientras tanto, no tienen como esa sensación de miedo. Sirve para tapar, ¿no? El consumo es eso, tapar las emociones, tapar el dolor, tapar la angustia, tapar... En verdad hay mucho dolor. Hay una cuestión, hay como una máxima ahí muy importante que a mí me gusta repetir mucho, que siempre atrás de mucha dureza hay mucha fragilidad, ¿no? Siempre, sea adicto o no sea adicto, cuando es una persona muy dura, muy violenta, muy agresiva, con actitudes, ¿no? Siempre en verdad lo que hay es fragilidad atrás de eso, ¿no? Entonces siempre atrae una mucha dureza, siempre hay mucha fragilidad. Y tiene que ver con eso, con tapar las emociones y tapar la posibilidad de contactar con uno, ni siquiera saber quiénes son, ¿no? La mayoría de estas personas que dieron estas... Me ha pasado. ¿Sí? Con un familiar, Ajá. Sí, que no me reconociera. Ajá, claro. Sí, es un estado del cuello para arriba la enfermedad, ¿no? Y cada vez... como se dice, más limado, ¿no? Te vas limando cada vez más, y después... Y deteriorado físicamente, ¿no? Eso ni hablar. O sea, eso Sí, que hay que claro. hablar. Sí, sobre todo en una cosa espiritual y emocional, ¿no? Un desconocimiento me ha tocado que salen de la privación de libertad y pensaba que le gustaba una estupidez, pero le gustaba el helado de zamballón y le gustaba el de chocolate. Pensaba que le gustaban las mujeres y le gustaban los hombres. Porque todas las elecciones con el consumo es como la verdad relativizada. La que piensa es la droga, el consumo. La persona está metida en ese mundo del consumo que no puede pensar por sí misma ni puede sentir por sí misma. Por eso es mental y es espiritual y es física también, ¿no? Todas las áreas de la vida de una persona están absolutamente tomadas por la enfermedad. Lo que la recuperación brinda es, si bien es una enfermedad que no tiene cura, es empatar, ¿no? Si la palma de mi mano es toda la enfermedad, bueno, la otra palma de mi mano es la recuperación. Empatar es ganar, ¿no? Cada día limpio es ganar y bueno, y ahí vas aprendiendo a vivir una forma nueva de cómo es estar en este mundo, porque realmente es todo cambiado, ¿no? Que también es para otra columna, pero tiene que ver con eso, con la confusión absoluta de cómo vincularte. Personas, instituciones, situaciones. Al revés. Quiero esto, pero elijo lo otro. Quiero estar bien, pero hago cosas que me hacen mal. Quiero vínculos sanos, pero elijo vínculos tóxicos. Y así todo, ¿no? Eso tiene que ver. La libertad que te da el estar limpio, estar en recuperación, es empezar a elegir como al derecho, por decirlo de una manera. Fíjate, ¿no? que una persona que no consumimos, nos sucede, imagínate. Nos pasa todo. Exacto. Claro, obvio, totalmente. Por eso una cuestión que a veces me los encuentro, me ha pasado en situaciones de todo tipo, trabajando en INISA también me ha tocado Ulises que su pensamiento era, en las celdas del INISA, pasar a la grande, a la mayor, que era el CONCAR. Ese era su desafío, ¿no? Entonces es una cadena muy difícil y donde el consumo es la base de todo. Pero también me ha tocado compartir con ellos un montón de cosas donde
con la confianza, la empatía y el trabajo cotidiano con ellos, terminan llorando y contando su verdadero dolor, ¿no? Gurises que eran sicarios, estoy hablando de gurises una historia que tenían 17 años, menores, pero parece que tenían 50 años. Y siempre el consumo atravesó todo, desde niños, donde está naturalizado y donde la disfuncionalidad está a la orden del día, ¿no? Pero también he visto milagros, como siempre respondo, ¿no? Se puede, o sea, no hay ningún motivo que un adicto no pueda dejar de consumir y sentirse libre y poder vivir una vida limpio. El tema es que tiene que rendirse, como hablaba en una columna, ¿no? La rendición, en estos casos, es una palabra sagrada, ¿no? Rendirse ante tu enfermedad y saber de que lo intentaste de 1000 maneras, no pudiste, y estar dispuesto a recibir la ayuda. La ayuda que están dispuestos a darte, no la ayuda que un adicto quiere. No es digitalizar, yo quiero esto y esto y esto. No. Si pedís ayuda, estás dispuesto a recibirla. Y bueno, y ahí entran a jugar otras cosas que al principio no es tan fácil, pero cuando un adicto se rinde, está dispuesto a... Y qué importante es el entorno, ¿no? El entorno, sí. No hablo solo de la familia, sino de las personas que estén dispuestas a ayudar. Sí, el entorno está muy cansado, ya se le metió mucho, ya perdió la confianza. El adicto cuando toca fondo ya se encuentra solo, ¿no? Trastoca todo, la familia, entorno, lo que sea. Yo digo que es una enfermedad muy contagiosa y que por supuesto contagia todo el sistema familiar. Y bueno, y cuando trabajo mucho con las familias, porque yo no solo trabajo con adictos, trabajo con la familia y los adictos a veces, tengo mi hijo que no para de consumir, bueno, sí, pero él no quiere recibir ayuda, bueno, vengan ustedes. Y ahí trabajo con la familia y ahí, bueno, la familia es como que se le ayuda a herramientas, dar indicadores. Herramientas para, claro, cómo ayudar concretamente y de la manera en que al adicto le va a servir, que no es como el adicto espera, ¿no? No es bancándolo, ni otro montón de cosas, ni dándole más comida. No, justamente tiene que ver con cambiar esa ecuación que le hemos nombrado en un momento acá de seguir corriendo atrás del adicto, sino que la familia deje de correr atrás del adicto y que el adicto ahora acepte cómo debe funcionar como el derecho. Pero es un tema de familia también, porque el adicto viene de un sistema familiar. Entonces muchas veces me encuentro con eso, ¿no? No sé qué, no estamos desesperados, no podemos más con la vida de él, no sé cuánto, y lo dejan ahí, ¿no? Y bueno, y la familia tiene que hacerse cargo en el sentido de que no es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de que ese adicto viene de un sistema y que ese adicto, de una manera enferma, oscura, negativa, no sana, está denunciando que hay algo que no funciona en ese sistema familiar. Es como yo he dicho, como ese tapón que salta y apaga la luz, ¿no? Entonces denuncia que hay algo que no está bien, ¿no? Y a veces eso genera en la familia, van con la intención de que se recupere, que esté bien, y ese adicto muchas veces me ha pasado, 90% de las veces, empieza a recuperarse, empieza a mantenerse limpio, a juntar tiempo limpio, no sé cuánto, y la familia lo saca, o no le paga más la consulta. Sería una cosa así como, bueno, que se recupere, pero no mucho. Porque ahí entra todo un tema que hemos hablado en la columna de la codependencia. La ¿no? codependencia, claro. ¿No? Es como que dejás sin trabajo a la familia. ¿Por quién van a correr? ¿A quién van a cuidar? ¿Por quién van a sufrir? Si es adicto, porque corrieron todo el tiempo y sufrieron todo el tiempo y viven tras él, empieza a ser independiente, se tienen que encargar de ellos mismos, ¿no? Y ahí quedan un poco en esa situación de atender su propia vida, no la vida del otro. Y bueno, y ahí también es interesante ver cómo esa familia se tiene que reestructurar y bueno, empezar a funcionar en un lugar diferente, ¿no? Y qué importante es que el adicto toque fondo, o lamentablemente tiene que tocar fondo para poder decir quiero ayuda. Sí. Porque a veces la familia los internan a prepo y he visto que no funciona. La internación sirve como una cuestión de cuando el adicto no puede parar realmente. Ahí sí, no puede parar, está bien. Pero no va a estar internado toda su vida, ese adicto en un momento va a salir. El tema es cómo le generamos y cómo le brindamos herramientas para que se pueda mover en la calle. O cómo le plantamos la semillita para que después germine y después tome la decisión de... Un adicto que acepta la recuperación es un adicto que está rendido. Si no está rendido, es decir, no hay nada. De vuelta, como un adicto que... Un adicto que acepta la recuperación es porque se rindió. Ajá. Si no, es difícil que, por más que la familia haga lo que sea, si bien puede hacer un montón de cosas para ayudar a construir el fondo de ese adicto, y esa es la parte muy interesante, que la familia puede hacer muchas cosas como ordenadamente para que ese adicto se le ayude a construir ese fondo. Ahí sí, ¿no?
si no le doy más plata y le cierro la cuenta y acá no vas a entrar, o si vienes a pedir ayuda de vuelta, vas a recibir la ayuda que te vamos a dar nosotros, no la que vos querés. Pero es muy interesante. Sí, reordenar y organizar, porque él no le da, o sea, no están las facultades 100% de sí para poder tomar ese organismo, digamos. Es la locura en vivo, porque en verdad te puedes, cuando llegas a situaciones ya finales, donde la familia está toda rota y ya es una desesperación absoluta, muchas veces se ponen a ver las conductas que esa familia adopta y es una locura generalizada, ¿no? Se termina, esa familia entra en esa locura del adicto y funcionando de una manera absolutamente loca, ¿no? Absolutamente tratando de evitar que... Yo he escuchado infinidad de cosas. He escuchado hasta, por citar una sola, pero padres de una persona adicta que lo llevan en su auto a buscar la droga ellos mismos, porque si iba solo iba a ser mucho más peor para él, mucho peor para él. Esa historia la he escuchado. Sí, mucho, ¿no? me ha pasado. O parejas que, bueno, no, prefiero que consumas acá en casa y no consumas cosas así. Y ahí el adicto está, todo bien. El tema es el otro, ¿no? Que cómo entra en ese viaje absolutamente de locura, porque es una enfermedad de locura y muerte. Entonces, así. Pata, querido, gracias por acompañarnos. Por favor. Aquellos que quieran comunicarse contigo, pata.ismendi@gmail. Sí, .com, ¿puede ser? Sí, y 099 15 13 74. 099 15 13 74 o señor. te buscan en las redes también. En todos lados. Así que, Pata, querido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo.